Abrimos la entrevista central de hoy, le damos la bienvenida al intendente de Canelones, Francisco Legnani. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Un gusto recibirlo. Bueno, salió el fideicomiso, casi 100 millones de dólares, se enmarca además en todas las obras anunciadas para la zona de Atlántida. ¿Cómo fue la clave para dar con este fideicomiso que de alguna manera tiene el apoyo de la oposición también, ¿no? Sí, 28 votos en 31. Y la clave, mucho diálogo. Nosotros cuando finalizada la instancia de las elecciones de mayo, nos reunimos con los 3 candidatos que comparecieron por la coalición y empezamos a ver qué ambiente había en la Junta Departamental para acompañar una iniciativa de estas. Novedosa y ambiciosa. Pues recordemos que el saneamiento, salvo en Montevideo, que corresponde a la Intendencia, en todo el resto del interior le corresponde a OCE. Y acá estábamos yendo nosotros a buscar fondos por una suma de 50 millones de dólares para el saneamiento de Atlántida. Este planteo nosotros se lo habíamos hecho a OCE antes de asumir y OCE ya estaba trabajando en el saneamiento de la Ruta 5 de un proyecto que venía del gobierno anterior. Y Ferreri nos planteó que no contaban con recursos para atender la demanda de Atlántida. Entonces, bueno, empezamos con esta ingeniería de ver si los recursos los pedíamos nosotros, capacidad para el endeudamiento nosotros tenemos. Hoy tenemos comprometidos por fideicomiso el 13% de los ingresos de la Intendencia de Canelones. Contamos con un informe de una calificadora de riesgo que dice que el riesgo de pago es nulo o casi nulo. Tenemos credibilidad en el sistema financiero. El último fideicomiso en el periodo anterior fue financiado por el Banco República. Teníamos una anuencia de un pago hasta 20 años y una tasa de un 7%. Cerramos un pago a 15 años y una tasa de un 4,5%. Faltaban que se dieran las condiciones políticas. Se necesitaba una mayoría especial de 21 votos, nosotros contábamos con 18, y bueno, y ahí empezamos, en estas reuniones con los candidatos de la coalición, con los legisladores nacionales de Canelones, con los alcaldes y las alcaldesas, y con los ediles, a quien a cada uno se le explicó al detalle de en qué consistía el monto total. Se incorporaron también propuestas de la oposición. Se incorporaron propuestas de la oposición. Del Partido Nacional, solicitarle a OCE de que la tasa de saneamiento la cobre el gobierno de Canelones, accedió OCE, y por parte del Partido Colorado contratar una auditoría externa de control de obra y de pago. Accedimos a las dos cosas y nos pareció razonable, aparte la solicitud de ambas bancadas. Y bueno, y ahí estructuramos este endeudamiento que saneamiento para Atlántida, y tal vez eso es lo más resonante y novedoso por parte de la compañía. O sea, se le da los fondos a OCE para que OCE haga el saneamiento de Atlántida. La obra, exactamente. Son 50 millones de dólares. 35 millones de dólares para obras viales en los 32 municipios, 31 porque entre los 50 ya están incluidas las obras viales de Atlántida. 35 millones de dólares para obra vial en los 31 municipios, estos son calles adentro de las ciudades. Y 10 millones de dólares para la adquisición de maquinaria de obra para atender la caminería rural. Nosotros siempre cuando decimos que somos un país dentro de un país, porque tenemos la misma caminería urbana que Montevideo, 3.000 kilómetros, y la misma rural que Tacuarembó, 4.000 kilómetros. Y con esto estamos contemplando todo. Cuando asumimos en julio el primer gabinete, nosotros instruimos a nuestro equipo a empezar todo el trabajo de oficina, con 0 peso. Y planteamos, vamos a salir a buscar los recursos. Si aparecen, empezamos a ejecutar obra en el año 2026. Si no aparecen, archivamos los expedientes y punto. ¿Cuándo empiezan las obras entonces? ¿Qué nos permite esto? Ya nosotros disparar las licitaciones. El presupuesto que nosotros lo estamos estructurando ahora, lo vamos a ingresar a fin de año en la Junta Departamental, y cuando se empiece a discutir el presupuesto en la Junta Departamental, sin presupuesto aprobado, nosotros ya vamos a estar ejecutando obra en el año 2026, nueva en los 32 municipios. Intendente, ¿qué implican estas obras en Atlántida? ¿Cuánto tiempo de trabajo va a haber allí? Bueno, ahí... ¿Y cómo va a ser la circulación en el balneario? Porque entiendo que va a ser una... Y se va a resentir, sí, naturalmente, y algún verano nos va a agarrar también. Que vamos a tratar de que sea el menor impacto posible en los veranos. Pero ahí empieza todo un trabajo con los vecinos, nosotros lo estamos viendo ahora, que se está ejecutando saneamiento en el eje de Ruta 5 y se sufre. Se sufre porque un día te llueve, entraste a tu casa embarrado, al otro día el auto queda una cuadra, ¿verdad? Y te enojas. Lo cierto es que después hay una solución por 80 años adelante, pero la ciudad sufre. Las obras en realidad depende de los tiempos del organismo, nosotros no las vamos a ejecutar. Corremos con una ventaja, y es que Atlántida estaba incluido entre las obras que tenía prevista el gobierno anterior y se licitó. Por tanto, si el organismo, si OCE opta por utilizar esa licitación que ya está adjudicada al periodo anterior, nos ahorramos 1 año y pico de tiempo de oficina. No es menor. Ahora, tenemos el hospital. Ahí, Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública va a hacer una inversión de más de 40 millones de dólares en el hospital que va a estar en Atlántida.
en un terreno que va a ceder en la Intendencia de Canelones, son 8.000 metros cuadrados, para ubicarnos yendo de Montevideo hacia el este, a mano izquierda, o sea, en el lado norte, en la intersección de Interbalneario y Ruta 11, ahí, cerca del puente. El saneamiento va a abarcar 80 hectáreas de la parte sur y la parte norte del hospital. Hospital que estaría pronto fin del 2027 y principio de 2028. Y que no puede estar si no está resuelto el tema saneamiento, Y ¿no? lo más probable es que eso esté conjuntamente una obra con la otra concluyendo. O sea, el hospital no puede empezar a funcionar si no está... El hospital se va a conectar al saneamiento que va a estar llevándose a esa zona. Pero de no estar la obra Sí, adelantada claro, no puede... van a tener que estar juntas. Pero pensamos que el cronograma, que los plazos van a dar para que una cosa y otra confluyan al mismo tiempo y podamos tener hospital y saneamiento al mismo tiempo en Atlántida, que se agrega además, y esto es importante para todo el eje Costa de Oro, hoy nosotros tenemos un problema muy importante con el tema de la falta de agua en Costa de Oro. Allí se tiene previsto una reserva de 6 millones de metros cúbicos en el Solís Chico y un tendido de cañerías hasta Jauregui Berri. Por tanto, una obra que va a comenzar el año que viene, que va a demandar 36 meses de obra, vendría a dar una solución definitiva en todo lo que tiene que ver con el agua en Costa de Oro. Es una zona del departamento que además ha crecido mucho. Canelones creció un 13% de población entre un censo y otro, éramos 520.000 en el 2011, somos 608.960 según el último censo. Y en el eje Ciudad de la Costa, Costa de Oro, la población es donde más ha crecido. Por tanto, todas estas obras son pensando a futuro, no a presente. Intendente, ¿acá están todas las obras del quinquenio? ¿O? No. La gran ventaja y novedad que tiene esto es que nosotros sin presupuesto estamos ejecutando obras. Después nosotros tenemos un fondo metropolitano que se reeditó en este periodo, no tuvimos en el pasado, tuvimos en el anterior, que son 45 millones de dólares para Montevideo y Canelones, que tenemos que ver cómo lo repartimos. Canelones eso lo va a destinar en obras de arquitectura, acá estamos hablando de polideportivos, de plazas, de centros culturales. ¿Qué porcentaje va a pedir ahí? Bueno, ahí vamos a verlo, tenemos que definir con Montevideo qué le corresponde a cada uno. Lo cierto es que estas son obras que tienen que pasar por la aprobación de OPP, que se van a ejecutar en los años 27, 28 y 29. Pero por todo concepto, recursos humanos, inversiones propias, presupuestales, fondos metropolitanos, saneamiento y demás, se va a volcar en el quinquenio 452.805.473 dólares. Es lo que tenemos evaluado desembolsar por todo concepto en el departamento en todo el quinquenio. Es una suma cuantiosa. La novedad de esto, como repito, es que ya empezamos a hacer obras sin presupuesto aprobado, que no es menor. ¿De dónde salen los fondos que nutren ese fideicomiso que se aprobó ahora? Bueno, ahí vamos a ir a la Bolsa de Valores. Siempre que hemos ido a la Bolsa hemos tenido el doble de oferta, el doble de demanda que lo que oferta Canelones. Tenemos una credibilidad en el sistema financiero. El último fideicomiso, este ejemplo con el Brow, es un ejemplo de ello. Ya hemos ido a la Bolsa de Valores en más de una oportunidad. Así que lo más probable es que en 60 días ya podamos tener eso disponible y es sumamente importante. Se ha señalado el endeudamiento, usted le mencionaba, de Canelones. ¿Cómo es la ingeniería para que no se sume a los otros fideicomisos que ya tienen funcionando? Bueno, el último fideicomiso que acumuló deudas con los anteriores fue el aprobado en el periodo pasado, financiado por el Brow. ¿Qué ocurre? Nosotros ahora tenemos 2 años de gracia para comenzar a pagar este fideicomiso, pero en diciembre del año que viene vamos a estar pagando la última cuota del primer fideicomiso, el que contrajo Marcos Carámbula en el año 2011. Quiere decir que vamos a estar cambiando una cuota por la otra. Canelones ha mostrado una conducta de pago inquebrantable, hemos cumplido con cada una de las cuotas a cabalidad. Acá el gobierno de Canelones no toca un peso de lo que va al fideicomiso. ¿Por qué? Porque el contribuyente va a una red de cobranza, paga la contribución inmobiliaria y parte de lo que paga va a saldar una cuota de fideicomiso. Así nos hemos comportado en los 8 fideicomisos que tenemos vigentes. Uno se cancela el año que viene, se comienza a pagar dentro de 2 años y en la gestión que viene o en la otra, si los gobiernos venideros pretenden hacer uso de esta herramienta, que a nuestro juicio es muy buena, se van a ir cancelando el periodo que viene ya 2 más de los periodos pasados. Por tanto, no estamos acumulando deuda, lo cual también es una buena noticia. Intendente, usted siempre se ha dicho que es cercano a la gente y que trata de escuchar los reclamos. ¿Cuál es el principal reclamo hoy de quien vive en el departamento? Y le pregunto puntualmente por la inseguridad que muchas veces quedó al descubierto allí en el Parlamento como un punto a atender. Aparece, sí. Nosotros en este momento que estamos trabajando en la conformación del presupuesto venimos desarrollando 165 cabildos, con una participación de entre 40 y 80 personas por cabildo. Esto es participación ciudadana directa, donde los vecinos opinan para dónde llevar los mangos.
Y entre las cosas que se plantean, naturalmente, siempre aparece el tema de la obra. Nosotros el periodo pasado ejecutamos 300 obras, pavimentamos 400 kilómetros de calle, pero siempre falta obra nueva para hacer. Aparecen las calles. Venimos con un plan de iluminación, llegamos a las 80.000 luminarias, arrancamos con 11.000 en el año 2005. Pensamos llegar a las 100.000 en este periodo o cercano a esa cifra. Y la seguridad siempre se cuela. Que yo creo que, yo no sé si la gente no es que no sepa que no es un cometido esencial de un gobierno departamental. Me parece que se lo plantean a quien se lo pregunten. Si la encuesta viene de un municipio, si viene de un gobierno departamental, nacional o de quien sea. ¿Y qué puede hacer la Intendencia para...? Nosotros nunca pretendemos trabajar en términos de sustituir una política nacional, pero sí trabajar en términos de complementariedad. Nosotros en el periodo pasado licitamos 1.800 cámaras de videovigilancia, una inversión de $2 millones, montamos un centro de monitoreo conveniado con el Ministerio del Interior, está en Canelones, y ese fue nuestro aporte en el periodo pasado. El actual jefe de policía de Canelones, conjuntamente con el Ministerio, nos solicitaron la posibilidad de comprar 1.200 cámaras más. Las vamos a comprar, vamos a hacer una inversión importante en ese sentido y vamos a llegar a las 3.000 cámaras. A su vez, nosotros tenemos 24 policías contratados por mes por parte de la Intendencia de Canelones, son 1.500.000 pesos por mes. Y después, a través de la limpieza de espacios públicos y la iluminación de espacios públicos, también hacemos una contribución en ese sentido. ¿Cámaras que se van a ubicar dónde? Bueno, eso lo hablamos siempre con el Ministerio del Interior, pero la idea es tratar de tener monitoreado todos los espacios públicos del departamento. Esa es nuestra contribución, que es un monto importante, es una política nacional que no pretendemos sustituir, pero sí en la medida que una demanda de la gente, bueno, tratar de aportar en ese sentido. Le pregunto también por la gente en situación de calle, que también se ha señalado la problemática que está presente en Canelones, más allá de Montevideo, incluso en la ciudad de Las Piedras, ¿no? Que es uno de los lugares... Sí, el más problemático. Nosotros tenemos 500 personas en situación de calle, 300 están en Las Piedras. La gente en situación de calle, el 60% proviene de algún centro de reclusión, el 92% consume algún tipo de sustancia y el 79% de ese 92% consume pasta base. Este relevamiento nosotros lo hicimos en diciembre del año 2024 y el 40% de la gente en situación de calle reconocía haber caído en situación de calle en el último año. Es una situación compleja, crítica diría, que tenemos individualizado la mayor dificultad, que es gente que proviene de un centro de reclusión, por tanto hay que buscar una alternativa para esa gente que evidentemente no encuentra posibilidades y termina cayendo en situación de calle. Nosotros hace poco suscribimos un convenio con la Junta Nacional de Drogas para atender en un refugio a mujeres con problemas de adicción en Las Piedras. Nosotros ponemos la infraestructura y ellos los profesionales. Con INISA también, para atacar el problema de antes, dándole oportunidades laborales a los chiquilines que están en conflicto con la ley en la Intendencia de Canelones. En fin, hay que buscar mecanismos, ingeniárnosla, gobierno departamental, con gobierno nacional, con gobiernos municipales, para dar una posibilidad a la gente que sale de un centro de reclusión y que básicamente es la que cae en situación de calle. Además de gente que viene del interior, sabemos la problemática que tenemos con el campo, que el campo se nos está despoblando, vienen a buscar alternativas a Montevideo, muchas veces no las encuentran, terminan o en el cinturón de Montevideo o en algún asentamiento de Canelones o terminan en situación de calle. Entonces es una problemática realmente que la tenemos dentro de las prioridades del quinquenio. Liñani, también le quiero preguntar por el tema de las inversiones y lo que se va a habilitar a partir de la colocación del saneamiento, ¿no? ¿Qué iniciativas privadas hay que siempre cada tanto surgen informaciones desde torres hasta complejos? Sí. ¿Qué se maneja para la zona de Atlántida, en particular con el saneamiento, pero para toda la franja costera, ¿no? Claro, a ver, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos una cantidad de desarrollistas inmobiliarios que solamente han consultado por eventuales inversiones y nosotros lo que le planteamos es, no, miren, en Atlántida no tenemos saneamiento capaz de resistir una inversión inmobiliaria como la que están planteando, que estamos hablando de edificios de mediano porte, de pisos bajos. Tenemos hoy $10 millones en papel que hoy la Intendencia no autoriza por la falta de saneamiento. En la medida que haya saneamiento en Atlántida, ahí van a aparecer, porque hemos conversado con ellos, una cantidad de iniciativas que hoy no podemos cuantificar, pero que eso es trabajo para la localidad, o sea, es trabajo las inversiones que se vienen, es trabajo el hospital, es trabajo la propia obra de saneamiento para el municipio, para los municipios linderos y para todo el departamento. Y ahí de alguna manera esa inversión que se va a hacer
que es significativa, 50 millones de dólares, entre la tasa de saneamiento y entre las contribuciones inmobiliarias nuevas que hoy no podemos cuantificar, bueno, vamos a tener un retorno de esa inversión importante que estamos haciendo. Va a despegar un balneario, que es verdad que está quedado en el tiempo, pero está quedado en el tiempo por esta causa. ¿Se espera que un emprendimiento 5 estrellas, por ejemplo, en Atlántida? Bueno, hay que ver qué interesados hay. Yo no me cabe la menor duda, Atlántida tiene una belleza natural que es impactante, que el desarrollo que hoy tiene el balneario no se condice con las posibilidades que tiene producto de la falta de saneamiento. Como principio tienen las cosas, bueno, nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, vamos a atacar esto primero y a partir de ahí el balneario se va a desarrollar, no tenemos la menor duda. Intendente, participó hace pocas horas de la inauguración de un tramo de la Rambla que une Montevideo con su departamento. Y muchas veces los vecinos de Montevideo y de Canelones se quejan por el tránsito vehicular, ¿no? y los tiempos que lleva a trasladarse de un lugar a otro. ¿Hay algún trabajo en conjunto con la Intendencia de Montevideo para Sí, intentar agilizar eso? ¿Se puede hablar de algún plan? Sí, con la Intendencia de Montevideo, con el Ministerio de Transporte. Lucía Echeverri lo planteó el día que asumió en su discurso que era una prioridad resolver el tema de la movilidad en el área metropolitana. ¿Y cuál es la solución ahí? Bueno, ahí se está trabajando un equipo técnico de la Intendencia de Canelones, con un equipo técnico de Montevideo y con uno del Ministerio de Transporte, que es quien lidera el proyecto. Acá tenemos dos ejes, Avenida Italia 3, Avenida Italia Yanatacio, 8 de octubre, Camino Maldonado, que ahí la obra no llegaría a Canelones porque termina en el límite, en Zona América, ahí en el campeón del siglo, digamos, ubicarnos. Es el límite de Montevideo contra Canelones por ese eje. Y después Ruta 5, que ahí la solución vendría por el tren de pasajeros. La Ruta 5 a nosotros se nos viene desarrollando muchísimo desde el punto de vista logístico-industrial. Nosotros tenemos un corredor logístico en Ruta 101 que se viene quedando sin espacio, y la 5, que tiene la gran ventaja de ser doble vía y estar cerca del puerto, ha sido un atractivo para que se instalen emprendimientos en ese sentido. Nosotros en Canelones captamos en el último quinquenio 5.481 millones de inversión privada. Logística, comercial, industrial e inmobiliaria, y tenemos potencialidad para seguir creciendo, pero hay que encontrar una alternativa. El tren de pasajeros por el eje Ruta 5. Tenemos vías nuevas, funciona en el mundo y tiene que funcionar. Ahí le damos solución a Las Paz, Las Piedras, 18 de mayo, Progreso, Canelones Ciudad, y después el tren continúa. Pero lo que estamos trabajando conjuntamente con Montevideo y con el Ministerio de Transporte es sobre el corredor sobre Avenida Italia Yanatacio. Por ese eje entran y salen a Montevideo solamente en ómnibus 16.000 personas por día. Más todos los que van en auto. Más todo el auto. Entonces, tenemos que proporcionarle una alternativa que sea atractiva para bajarse del auto, subirse a ese medio de transporte, que efectivamente le baje entre 25 y 30 minutos, que es lo que está planteado, la entrada y la salida a Montevideo, y que podamos resolver definitivamente un tema que no admite más demora. ¿Y usted se inclina hacia alguna de las alternativas que ya hace tiempo se vienen mencionando, desde un tranvía eléctrico hasta un corredor de ómnibus, hasta algo subterráneo, como se mencionaba, que se está haciendo la prospección en 18 de julio? No digo que sea subterráneo hasta la costa, pero sí el tipo de material rodante, como se le dice, ¿no? La unidad va a tener que ser adaptada a las dos cosas. El tramo subterráneo está previsto en el caso de que la solución sea para el ómnibus articulado. Después está el tren tram, que fue presentado en el periodo anterior en el Ministerio de Transporte, y un aéreo. Yo no tengo preferencia por ninguno, le doy la derecha a mis técnicos, que son los que entienden. Yo sí, independientemente de la tecnología utilizada, corro a traer los tiempos para cumplir con tener los pliegos pronto el año que viene, licitar y ejecutar una obra que va a llevar 3 años. O sea, es una obra realmente revolucionaria que va a dar solución definitiva a un tema que está planteado por la gente y que no admite más demora, y que confiamos en el trabajo mancomunado de las dos intendencias más el Ministerio de Transporte, y lo vamos a conseguir, no tengo la menor duda. No importa qué alternativa sea. No, en mi caso no tengo preferencia. Pero los técnicos de Canelones, ¿qué piensan? Y están trabajando en este momento con Montevideo. Estos cateos que se habla ahora de 18 de julio es para ver la posibilidad de hacer el trabajo subterráneo para el ómnibus articulado. En la medida que eso se presente como una posibilidad viable, que aparentemente lo es, bueno, esa podría ser una solución, porque además es la que contempla el eje 8 de octubre, Camino Maldonado. Tanto el tren tram como el aéreo es solamente el corredor de Avenida Italia Yanatacio. La mayor dificultad pasa por Montevideo. Pensemos Yanatacio, es un cantero en el medio con pasto. 18 de julio es toda una dificultad muchísimo mayor a la que tenemos en Canelones. Por tanto, la mayor cantidad de análisis pasa por Montevideo,
y la alternativa que encontremos entre los 3 organismos va a contemplar sobre todo lo que sea menos traumático para Montevideo desde todo punto de vista. En ese caso, la obra, el tramo Canelones, depende de la Intendencia. No. ¿Qué inversión lo tiene que...? conduce todo el Gobierno Nacional, ¿no? Nosotros ahora lo que estamos aportando son técnicos de la Intendencia, porque además no solo es cómo entro y salgo por Avenida Yanatacio, es cómo alimento, y ahí empiezan a jugar las empresas de transporte, cómo alimento Avenida Yanatacio para que los vecinos que están lejos lleguen. Porque macanudo, yo tengo la entrada y la salida por Yanatacio, pero ¿cómo llego a Yanatacio? Bueno, ahí las empresas de transporte de este lado de Montevideo van a tener que jugar y las que tenemos al lado de Canelones van a hacer lo propio. Nos quedan muy poquitos segundos, ni siquiera un minuto. ¿Qué pasa con ADEOM? Que también los trabajadores de la Intendencia de Canelones se han declarado en conflicto. Sí, yo participo de los equipos de negociación con ADEOM desde hace 20 años. Siempre ocurre cuando estamos en conversaciones para llegar a un convenio colectivo, que no tengo la menor duda, tenemos tiempo, porque tenemos hasta fin de año, vamos a llegar, es cuestión de pulir algunas cuestiones, la cosa siempre se tensa un poco. Somos plenamente conscientes de eso y estamos confiados en que tanto nuestro equipo como el equipo que está trabajando por parte de los trabajadores municipales vamos a llegar a un entendimiento y vamos a tener convenio a fin de año. ¿Se anunciaron medidas? ¿Podría afectar la limpieza, que es algo tan clave para Canelones, bueno, esperemos por que ejemplo? no. El diálogo es bueno. Nosotros hemos hecho un ofrecimiento, trabajar en presupuestación, IPC más 1%. Sobre todo los funcionarios que habitan en Ciudad de Canelones pretenden tierra para construir viviendas, también lo ofrecimos. En fin, la Intendencia de Canelones ha hecho sus ofrecimientos, ellos lo consideran por el momento insuficiente, hay que seguir trabajando, tenemos hasta fin de año y repito, somos optimistas en que vamos a llegar a un acuerdo. Intendente, muchas gracias por estos minutos. A ustedes y a las órdenes.